Millonario contrata a su empleada para un matrimonio bajo contrato. Esteban Fernández era el tipo de hombre que hacía que todo el mundo se detuviera y lo mirara al entrar en una habitación. Alto, de ojos penetrantes y mandíbula cincelada, exudaba una confianza y arrogancia que solo un multimillonario joven y ambicioso podía tener. Con apenas 32 años, Esteban había tomado las riendas del imperio familiar, una cadena de empresas de bienes raíces y tecnología, expandiéndolo hasta límites que su padre jamás habría imaginado. Sin embargo, había un obstáculo que lo separaba del control absoluto de la fortuna Fernández: una cláusula en el testamento de su difunto abuelo. La cláusula era simple pero contundente. Para tener acceso al control total de los activos familiares, Esteban debía casarse antes de cumplir los 33 años. Tenía exactamente 6 meses para encontrar una esposa. El problema no era la falta de candidatas, sino la falta de interés de Esteban en comprometerse. No creía en el amor, y mucho menos en el matrimonio, pero no estaba dispuesto a ceder su imperio por algo tan trivial como un contrato social. Decidido a resolver el problema de forma práctica, Esteban inició una búsqueda exhaustiva. Primero contrató a una exclusiva agencia de citas para millonarios, pero todas las mujeres que conoció le parecieron superficiales o demasiado interesadas en su dinero. Luego, exploró entre sus contactos empresariales y las hijas de sus socios, pero la idea de unir su vida a alguien con motivaciones ocultas lo hizo desistir. Incluso consideró contratar una actriz para el papel, pero rápidamente desechó la idea por los riesgos de que todo se volviera un escándalo público. Con cada intento fallido, Esteban se frustraba más. No encontraba a nadie que encajara en su visión de un matrimonio contractual perfecto. Alguien discreto, capaz de manejar la presión y que no complicara más de lo necesario su vida ya ocupada. Fue en medio de esta creciente desesperación cuando se dio cuenta de que la solución había estado frente a él todo el tiempo. Ahí es donde entra Sofía Martínez. Sofía era la secretaria personal de Esteban, y aunque trabajaba para él desde hacía 3 años, su relación era estrictamente profesional. A sus 28 años, Sofía era una mujer hermosa, aunque lo disimulaba con ropa sobria y una actitud reservada. Su cabello castaño oscuro siempre estaba recogido en un moño ordenado, y rara vez levantaba la voz. Era eficiente, organizada, y conocía cada detalle de la vida de Esteban, desde su horario hasta sus manías más irritantes. También lo odiaba en secreto. Esteban era exigente hasta el extremo, incapaz de reconocer el esfuerzo ajeno y propenso a tratar a sus empleados como piezas reemplazables en su gran máquina corporativa. Sin embargo, Sofía no siempre había llevado una vida tan complicada. Antes de trabajar para Esteban, llevaba una existencia tranquila, vivía con su familia y era una estudiante universitaria. Todo cambió cuando su madre falleció repentinamente, dejándola como la única figura de apoyo para sus dos hermanas menores. Su padre, destrozado por la pérdida, había adquirido una serie de deudas tratando de mantener el hogar, pero las circunstancias rápidamente escaparon de su control. Sofía tuvo que abandonar sus estudios y propios sueños para hacerse cargo de la familia. Trabajó duro por años para pagar las cuentas, asegurarse de que sus hermanas terminaran la escuela y hasta costear la universidad desde ellas. Con un sentido del deber inquebrantable, aceptó el puesto con Esteban porque sabía que el salario y los beneficios eran lo suficientemente altos como para cubrir las necesidades de su familia. Pero ese trabajo, que al principio parecía una bendición, pronto se convirtió en un reto diario. Trabajar para Esteban era un ejercicio constante de paciencia y resistencia. Nunca estaba satisfecho. Si Sofía entregaba un informe impecable, él encontraba un error insignificante. Si organizaba su agenda para maximizar su productividad, él criticaba la falta de tiempo libre. Si olvidaba un detalle menor, aunque fuera por culpa de un tercero, Esteban lo trataba como una catástrofe. «¿Es que tengo que hacerlo todo yo mismo?», solía decir, con ese tono cortante que hacía que cualquiera quisiera desaparecer. Sofía, sin embargo, había desarrollado una habilidad extraordinaria para manejarlo. Sabía cuándo mantenerse firme y cuándo ceder. A veces, hacía malabares con múltiples tareas al mismo tiempo, asegurándose de que todo estuviera perfecto antes de que Esteban siquiera lo pidiera. Y aunque lo lograba,
Siempre quedaba agotada al final del día. Esteban también era conocido por su falta de empatía. No le importaban las excusas ni las dificultades personales. Para él, el trabajo era lo único que importaba. Sofía recordaba con amargura una vez en que había tenido que quedarse hasta la madrugada para corregir un error en un proyecto que ni siquiera era su responsabilidad, solo porque Esteban lo había exigido con una fecha límite irrazonable. No obstante, cada vez que pensaba en renunciar, recordaba por qué seguía allí. El salario, la estabilidad y, en el fondo, un orgullo personal por ser capaz de sobrevivir al jefe más demandante que había conocido. A Esteban al principio, la idea le pareció absurda. ¿Cómo podría alguien tan cercano en el ámbito laboral ser también la solución a su problema personal? Sin embargo, cuanto más observaba a Sofía, más claro se volvía que ella era la candidata ideal. Durante semanas, Esteban analizó en silencio cada aspecto de su comportamiento. Notó cómo Sofía era meticulosamente puntual, siempre preparada y nunca dejaba que el estrés afectara su desempeño. Incluso bajo presión, mantenía una calma que otros en su posición habrían perdido hace mucho tiempo. Sofía era extremadamente discreta, una cualidad que Esteban valoraba por encima de todo. No era de las que cotilleaban en la oficina ni compartían detalles de su vida personal. Además, conocía su rutina al dedillo, desde sus horarios hasta sus excentricidades. Esteban pensó que si podía soportar su temperamento y exigencias en el trabajo, también podría manejar las apariencias de un matrimonio falso. Lo que más impresionaba a Esteban era su dedicación, no solo hacia su trabajo, sino también hacia su familia. Había escuchado fragmentos de conversaciones telefónicas donde Sofía hablaba con sus hermanas menores, preocupándose por sus estudios y asegurándose de que no les faltara nada. Esa responsabilidad férrea le hizo pensar que ella valorará la propuesta por lo que era. Una oportunidad mutua de resolver problemas sin complicaciones emocionales. Fue durante una larga noche de trabajo en su despacho cuando Esteban finalmente tomó la decisión. Observó cómo Sofía manejaba con precisión una serie de problemas urgentes que él mismo había dejado pasar por alto. Mientras ella hablaba por teléfono con un cliente molesto, tomaba notas para la reunión del día siguiente y confirmaba los detalles de un contrato pendiente, Esteban se dio cuenta de que no podía pensar en nadie más que encajara mejor con sus necesidades. Sofía era eficiente, profesional y, sobre todo, podía manejarlo a él, algo que pocos lograban. Al siguiente día, mientras revisaban la agenda de la semana en la oficina de Esteban, él dejó caer la bomba. Sofía, necesito casarme. Ella levantó la vista de su tablet, sorprendida. ¿Perdón? Lo que oíste. Necesito una esposa para cumplir con la condición del testamento de mi abuelo, y la necesito pronto. ¿Y qué tengo yo que ver con eso?, preguntó Sofía frunciendo el ceño. Todo. Quiero que seas tú. Sofía lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Estás loco? ¿Qué te hace pensar que aceptaría algo así? Esteban se reclinó en su silla, con una sonrisa arrogante. Es simple. Necesito a alguien discreto, que conozca mi ritmo de vida y que no intente aprovecharse de la situación. Además, ¿de verdad quieres buscar otro empleo ahora? ¿Sabes que sería difícil encontrar uno que pague tan bien como este? Sofía soltó una carcajada incrédula. ¿Sabes cuán difícil es ya ser tu secretaria? Eres insoportable. Siempre exiges perfección. Nunca estás satisfecho. Y encima tengo que lidiar con tu mal carácter a diario. Ni siquiera puedo imaginar lo que sería ser tu esposa, aunque solo sea por contrato. Esteban, no somos compatibles en absolutamente nada. La idea es absurda. Esteban mantuvo la compostura, aunque su mandíbula se tensó ligeramente, un gesto que revelaba su molestia. En su mente, él era perfecto. Se veía a sí mismo como un hombre inmaculado, impecable en cada aspecto. No podía comprender cómo alguien como Sofía podía percibirlo de esa manera. Para él era eficiente, decidido y un líder nato. Pero escuchar esas palabras, crudas y sin adornos, lo golpearon en su orgullo más profundo. «Es tu opinión, Sofía», respondió con frialdad, tratando de mantener el control. «Pero este acuerdo no tiene que ver con emociones ni compatibilidad. Es un negocio». Sofía lo fulminó con la mirada, sus ojos reflejando la frustración acumulada durante años. «Eso es justo lo que quiero decir, Esteban.
Para ti todo es un negocio. Las personas no son piezas en un tablero que puedes mover a tu antojo. Soy una persona, no una herramienta para que consigas lo que quieres. Esteban entrecerró los ojos, pero no respondió de inmediato. Sofía se levantó, aún temblando de indignación. ¿Sabes qué? No importa cuánto me ofrezcas. No quiero ni imaginarme lo que sería vivir contigo como esposa, aunque sea por un año. Tu arrogancia, tus exigencias imposibles, tu incapacidad para valorar a los demás. No, gracias. No estoy pidiendo que sea un matrimonio real, Sofía. Solo necesito cubrir esta formalidad. Tú ganas una compensación económica importante y yo gano el control de mi empresa. Es un trato que beneficia a ambos. Sofía negó con la cabeza, cruzando los brazos. ¿Beneficia a ambos? ¿Sabes lo que eso significaría para mí? Más estrés, más presión, y tener que fingir que todo está bien mientras soporto tu actitud arrogante. No, gracias. Piénsalo, Sofía, insistió Esteban, su voz ahora más firme. Esto podría resolver muchos de tus problemas. Sé que te esfuerzas mucho por cuidar de tu familia. Esto podría darte la estabilidad que necesitas. El rostro de Sofía enrojeció, esta vez no de rabia, sino de frustración. Sabía que Esteban tenía razón en algunos puntos, pero eso no hacía que la idea fuera menos descabellada. Necesitaba tiempo para procesarlo. Necesito pensarlo, respondió finalmente, tratando de mantener la calma. Tienes hasta mañana, replicó Esteban categórico. No tengo tiempo que perder. Esa noche Sofía apenas pudo dormir. La idea de casarse con Esteban era absurda, pero también lo era rechazar una oportunidad que podría cambiar su vida. Finalmente, al amanecer, tomó una decisión. Al día siguiente, entró a la oficina de Esteban con la cabeza en alto. ¿Qué tipo de matrimonio sería? Esteban esbozó una sonrisa triunfal. Sabía que había captado su interés. Puramente contractual. Firmaremos un acuerdo detallado. Durará un año, lo suficiente para cumplir con la condición del testamento. Después nos divorciaremos y recibirás una compensación generosa. Una suma que podría asegurar tu futuro. Acepto, dijo con la voz firme, pero con una condición. Quiero una cláusula en el contrato que garantice que no interferirás en mi vida personal más allá de las apariencias. Esteban asintió, satisfecho. Trato hecho. El contrato, redactado minuciosamente por los abogados de Esteban, contenía varias cláusulas clave que ambos debían respetar. La más importante era la absoluta confidencialidad. Nadie debía enterarse de que el matrimonio era un acuerdo contractual. Esto incluía amigos, familiares y cualquier persona del círculo laboral. Si alguno rompía esta regla, se enfrentarían a severas consecuencias legales y económicas. Otra cláusula especificaba que, aunque debían vivir bajo el mismo techo para mantener las apariencias, cada uno tendría total independencia en su vida personal. Esteban no podía interferir en las decisiones personales de Sofía, y viceversa. También se establecía un plazo exacto para el matrimonio: 2 años. Al cumplirse este tiempo, el divorcio sería automático y sin posibilidad de apelaciones. El acuerdo incluía una generosa compensación económica para Sofía al finalizar el contrato, siempre y cuando cumpliera con todas las condiciones estipuladas. Además, ninguna de las partes debía desarrollar emociones románticas que pudieran complicar el trato. Además, se añadía un requisito particular. Antes de casarse formalmente, debían convivir durante 3 meses como si fueran una pareja comprometida. Esto implicaba compartir el mismo hogar y practicar interacciones que fortalecieran la percepción de una relación real. Las muestras de afecto estaban limitadas a lo estrictamente necesario para mantener las apariencias. Podían tomarse de la mano, y Esteban podría abrazarla ocasionalmente en público, pero se prohibían estrictamente los besos y cualquier tipo de relación íntima. Este periodo de convivencia, según Esteban, sería esencial para que el día de la boda ambos estuvieran cómodos con sus respectivos roles. Sofía aceptó estas condiciones, aunque con cierto recelo. La idea de convivir con Esteban bajo el mismo techo era intimidante, pero sabía que debía mantener la compostura si quería cumplir con su parte del trato. Con estas reglas claras, ambos firmaron el contrato, conscientes de que estaban entrando en un terreno complejo que pondría a prueba su paciencia
y su capacidad de mantener las apariencias. La primera prueba de su relación llegó cuando decidieron anunciar públicamente que eran pareja. Esteban organizó una cena en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, invitando a amigos cercanos y socios clave. Vestidos elegantemente, Esteban y Sofía hicieron su entrada al restaurante. Él llevaba un impecable traje negro que realzaba su porte, mientras que ella lucía un vestido azul oscuro que le daba un aire sofisticado pero discreto. Esteban sostenía la mano de Sofía, un gesto que parecía natural, aunque ambos sentían la tensión del momento. Cuando todos los invitados estuvieron sentados y la cena estuvo en marcha, Esteban se levantó con una copa de champán en la mano y pidió la atención de todos. Gracias por acompañarnos esta noche. Quiero compartir una noticia importante con ustedes. Sofía y yo hemos decidido dar un paso significativo en nuestra relación. Estamos comprometidos. Hubo un instante de silencio que se sintió eterno antes de que estallaran las reacciones. Los aplausos se mezclaron con susurros y miradas de asombro entre los presentes. ¿Sofía? Susurró uno de los socios de Esteban a su compañero de mesa. La misma Sofía que es su secretaria. No lo puedo creer, respondió el otro, incrédulo. Siempre pensé que Fernández era demasiado frío para algo así. Mientras algunos intercambiaban opiniones escépticas, otros reaccionaron con entusiasmo genuino. «Felicidades, Esteban», dijo un colega cercano, levantando su copa con una sonrisa amplia. «Siempre pensé que necesitabas a alguien que pudiera igualar tu nivel de dedicación. Y Sofía parece perfecta». Una amiga de Sofía, invitada como parte de un grupo cercano, no pudo ocultar su asombro. «Sofía, ¿cómo sucedió esto? ¿Cuándo pasó todo? Nunca mencionaste nada». Sofía, manteniendo su mejor expresión neutral, respondió con calma. «Fue algo que sucedió con el tiempo. Supongo que ambos nos dimos cuenta de lo que realmente queríamos». Otro de los asistentes, menos convencido, murmuró lo suficientemente alto como para ser escuchado por su mesa. «Es extraño. No vi ninguna señal de esto. Siempre pensé que Fernández era del tipo que se casaría con alguien de su círculo, no con alguien de su propia oficina». Sin embargo, las opiniones no fueron completamente escépticas. Mariana, la madre de Esteban, estaba radiante. «Lo sabía», dijo emocionada mientras tomaba la mano de Sofía al final de la cena. «Siempre pensé que tú eras la indicada para mi hijo. Tienes una fortaleza que no he visto en nadie más. Estoy tan feliz de que Esteban finalmente lo haya notado». «Gracias, señora Fernández», respondió Sofía con una sonrisa algo tensa. Aunque las palabras de Mariana eran amables, Sofía no podía evitar sentir la presión del papel que debía interpretar. En otra esquina, dos socios de Esteban debatían en voz baja. «¿Crees que esto sea real?», preguntó uno, levantando una ceja. «No lo sé, pero si lo es, la admiro. Trabajar con Fernández debe ser suficientemente difícil. Imagina estar comprometida con él». Los comentarios siguieron durante toda la noche, algunos emocionados, otros escépticos, pero todos cargados de intriga. Esteban, como siempre, mantuvo su postura serena e impenetrable, mientras Sofía hacía malabares para responder con diplomacia a cada felicitación y pregunta inesperada. La noche fue un éxito desde el punto de vista del plan, pero ambos sabían que esto era solo el comienzo del desafío que enfrentaban. Sofía, por su parte, esbozó una sonrisa tranquila, aunque por dentro luchaba por mantener la compostura. Esteban, en cambio, proyectaba una confianza que solo él podía aparentar en una situación tan calculada. Tras la cena, las felicitaciones comenzaron a llegar en cascada. Los socios de Esteban lo felicitaron, mientras otros comentaban lo perfecta que parecía Sofía como su futura esposa. Aunque todo iba según lo planeado, ella no pudo evitar sentirse como un pez fuera del agua en medio de un mar de comentarios que le parecían demasiado irreales. Unos días después, fue el turno de oficializar la noticia en la casa de la familia de Esteban. La reunión se llevó a cabo en la casa familiar, un lugar elegante, pero acogedor. La madre de Esteban, Mariana, los recibió con mucha calidez. «Como te dije en la cena, siempre supe que eras la indicada para mi hijo», dijo Mariana, tomando las manos de Sofía con una sonrisa genuina. «Eres fuerte, inteligente y tienes una paciencia admirable.
Esteban necesita a alguien como tú a su lado. Sofía sintió un leve rubor en las mejillas. La calidez de Mariana contrastaba completamente con la frialdad habitual de Esteban. Durante el resto de la tarde, la familia mostró un entusiasmo desbordante por la noticia. Mariana, en particular, no dejaba de hablar sobre la boda, mencionando cómo siempre había soñado con este momento. Esteban, aunque mantuvo su típica actitud serena, no pudo evitar sentirse algo incómodo por la atención que recibían. Sin embargo, todo transcurrió de manera impecable, reforzando la imagen de una pareja feliz y comprometida. Cuando llegó el momento de informar a la familia de Sofía, la situación fue completamente distinta. Decidieron visitarlos un domingo por la tarde, en el apartamento donde Sofía había crecido junto a sus hermanas. Desde el momento en que Esteban cruzó la puerta, la tensión fue palpable. La familia de Sofía lo conocía bien, al menos de oídas. Ella se había quejado muchas veces de su carácter exigente y de cómo consumía casi todo su tiempo con su interminable lista de demandas. ¿Comprometidos?, preguntó Clara, una de las hermanas de Sofía, con incredulidad. ¿Con él? ¿Estás bajo amenaza? Hubo una carcajada incómoda entre las hermanas mientras la mirada de Esteban se mantenía impasible. Sofía suspiró, sabiendo que esto no sería fácil. No estoy bajo amenaza, respondió Sofía, tratando de mantener la calma. Esto es algo que hemos decidido juntos. ¿Decidido?, intervino su padre, frunciendo el ceño. Sofía, ¿no es este el mismo hombre del que siempre dices que te hace trabajar horas interminables? ¿El que no tiene paciencia y actúa como un dictador? Esteban, aunque claramente molesto, optó por no responder. Sofía sabía que debía tomar las riendas. Sé que todo esto es difícil de creer, pero las cosas han cambiado. Esteban y yo hemos aprendido a conocernos de otra manera. Por favor, denle una oportunidad. Aunque las palabras de Sofía lograron calmar un poco la situación, la familia seguía escéptica. Clara, siempre directa, resumió lo que todos pensaban. Bueno, espero que él sepa lo increíble que eres y que te valore como te mereces, porque si no, tendrá que lidiar con nosotras. La tarde terminó con una mezcla de tensiones y pequeños momentos de humor que ayudaron a aliviar el ambiente. A pesar de las reservas iniciales, la familia de Sofía aceptó darle a Esteban el beneficio de la duda, aunque no dejaron de advertirle, de forma jocosa, que estarían vigilando. Con ambos anuncios completados, el plan estaba en marcha. Sin embargo, tanto Esteban como Sofía sabían que mantener la farsa no sería sencillo. La presión de sus familias y del círculo social pondría a prueba los límites de su paciencia y su capacidad para interpretar el papel de una pareja enamorada. Poco a poco, la línea entre la realidad y la actuación comenzó a desdibujarse, dejando a ambos cuestionándose si todo esto realmente era solo un contrato. El día de la mudanza de Sofía al apartamento de Esteban marcó el inicio de una convivencia que ambos sabían que no sería sencilla. Esteban vivía en un lujoso penthouse en el centro de la ciudad, con vistas panorámicas y decorado con un estilo moderno y minimalista que reflejaba su personalidad meticulosa. Sofía, con su maleta en mano, cruzó la imponente puerta de entrada sintiéndose como una intrusa en un lugar que parecía sacado de una revista. «Bienvenida», dijo Esteban con una ligera sonrisa, casi mecánica, mientras le hacía un gesto para que entrara. Sofía miró alrededor, impresionada por el tamaño y la elegancia del lugar. El piso era de mármol blanco, las paredes estaban adornadas con piezas de arte contemporáneo, y los muebles eran de diseño exclusivo. «Este será tu cuarto», continuó Esteban, señalando una puerta al fondo del pasillo. «Es el más alejado del mío. Tendrás tu privacidad y, como estipula el contrato, nuestras interacciones se limitarán a lo estrictamente necesario». Sofía asintió, siguiendo su indicación. Al abrir la puerta, encontró una habitación igual de impecable. Una cama king size con ropa de cama de alta calidad, un escritorio minimalista y un vestidor que parecía diseñado para una estrella de cine. Era mucho más de lo que había esperado, pero no podía evitar sentirse fuera de lugar. Desde el momento en que Sofía comenzó a instalarse, notó que el apartamento carecía de algo esencial: vida. Todo estaba perfectamente organizado, pero también era frío y sombrío,
como si nadie realmente viviera allí. No había fotografías ni libros abiertos, ni siquiera el más mínimo desorden que sugiriera que aquel espacio era un hogar. Sofía decidió que, aunque su estadía allí fuera temporal, no podía vivir en un lugar tan desolado. Empezó con pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. En la cocina, añadió un frutero lleno de frutas frescas y un par de plantas aromáticas en pequeñas macetas junto a la ventana. El simple aroma del romero y la albahaca comenzó a darle calidez al espacio. En la sala, Sofía encontró una caja de velas aromáticas en el fondo de uno de los armarios. Las colocó estratégicamente sobre la mesa de centro y las encendía cada noche, llenando el aire con suaves fragancias de vainilla y jazmín. También añadió una manta tejida sobre el sofá, algo que, aunque sencillo, rompía con la rigidez de los muebles minimalistas. Esteban notó los cambios rápidamente. Una noche, mientras revisaba unos documentos en la sala, frunció el ceño al ver un par de cojines nuevos con colores cálidos que Sofía había colocado en el sofá. ¿Qué es esto?, preguntó sosteniendo uno de los cojines. Un cojín, Esteban. Ya sé que tu decoración es minimalista, pero eso no significa que no podamos añadir un poco de comodidad, ¿verdad?, respondió ella con una sonrisa. Mientras no pongas más cosas innecesarias, dijo dejando el cojín en su lugar. Pero en el fondo, no podía negar que la sala comenzaba a sentirse menos fría. La transformación continuó. Sofía llenó una estantería vacía con algunos de sus libros favoritos, lo que no solo añadía un toque personal, sino que también daba al lugar un aire más vivido. En la mesa del comedor colocó un pequeño jarrón con flores frescas que renovaba cada semana. Los colores vibrantes de las flores contrastaban con los tonos neutros del apartamento y alegraban el espacio. Uno de los cambios más significativos ocurrió en el dormitorio de Sofía. Aunque Esteban le había dado carta blanca para decorarlo a su gusto, ella se aseguró de que los cambios fueran sutiles, pero efectivos. Añadió cortinas ligeras que dejaban entrar más luz natural y colocó fotografías de su familia en un marco sobre la cómoda. Su habitación comenzó a sentirse como un refugio dentro del enorme y a menudo intimidante penthouse. Sin embargo, la sala seguía siendo el corazón del cambio. Sofía convenció a Esteban de añadir una alfombra suave bajo la mesa de centro, algo que inicialmente lo hizo resoplar. ¿Una alfombra? ¿No es suficiente con el mármol?, preguntó. El mármol está bien, pero es frío. La alfombra hará que el espacio se sienta más acogedor. Confía en mí, insistió ella. Finalmente accedió, y cuando la alfombra estuvo en su lugar, incluso Esteban tuvo que admitir que la sala se veía más cálida. Sofía encontró un álbum de fotografías familiares guardado en uno de los armarios de Esteban. Era evidente que no lo había tocado en años. Con cuidado, seleccionó una de las fotos más entrañables, en la que Esteban era un niño junto a sus padres, y la colocó en un marco sencillo sobre una mesa auxiliar. Cuando Esteban la vio, se detuvo en seco. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y nostalgia en su voz. Estaba guardado en un armario. Pensé que sería bueno tener algo más personal aquí. Si no te gusta, puedo quitarlo, ofreció ella. No, está bien, respondió, desviando la mirada. Desde ese día, Esteban comenzó a pasar más tiempo en la sala, como si la foto le recordara algo que había olvidado. Con el tiempo, el cambio fue innegable. Las luces frías y blancas del apartamento fueron reemplazadas por lámparas de luz cálida, que creaban un ambiente mucho más acogedor por las noches. Las plantas que Sofía había añadido no solo purificaban el aire, sino que también le daban un toque de frescura al lugar. Incluso los silencios entre ellos parecían menos tensos, como si el propio apartamento hubiera absorbido parte de la calidez que Sofía había traído. Una tarde, mientras trabajaban juntos en la sala, Esteban miró alrededor y comentó: «Esto se siente diferente». «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó Sofía levantando la vista de su laptop. «Diferente bien», admitió para sorpresa de ambos. Por primera vez en años, el penthouse de Esteban Fernández no era solo un espacio perfectamente diseñado. Ahora era un hogar lleno de luz, armonía y pequeñas imperfecciones que lo hacían más humano. Aunque ninguno de los dos lo admitiera, ambos sabían que ese lugar no sería el mismo sin la presencia de Sofía.
A medida que transcurría el tiempo, los eventos propios de una convivencia empezaron a salir a flote. Un día Sofía se despertó antes del amanecer, decidida a preparar su propio desayuno. Pero al entrar en la cocina, se encontró con Esteban, impecablemente vestido con su traje, tomando un café mientras revisaba su tablet. «Buenos días», dijo ella, incómoda. «Buenos días», respondió él sin apartar la vista de la pantalla. Cuando Sofía abrió el refrigerador, se encontró con una selección de alimentos organizados por colores y tipos, algo que le pareció exagerado. «¿Esto es un refrigerador o un catálogo?», murmuró, lo suficientemente alto para que Esteban la escuchara. Él arqueó una ceja, pero no respondió. Intentando romper el hielo, Sofía tomó un cartón de huevos y comenzó a cocinar, pero al hacerlo, accidentalmente encendió el extractor de aire más fuerte de lo necesario. El ruido fue ensordecedor, y al intentar apagarlo terminó tirando una cuchara al suelo. «¿Siempre eres tan caótica por las mañanas?», preguntó Esteban sin poder evitar una ligera sonrisa burlona. «¿Y tú siempre eres tan crítico?», replicó ella recogiendo la cuchara mientras trataba de no enrojecer de vergüenza. La convivencia siguió trayendo situaciones inesperadas. Una noche, Sofía decidió relajarse viendo una película en el enorme televisor de la sala. Sin saber cómo funcionaba el sofisticado sistema de sonido, terminó activando accidentalmente un karaoke que comenzó a reproducir una versión instrumental de una canción romántica a todo volumen. Esteban, que estaba en su oficina, entró en la sala con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo?», preguntó cruzándose de brazos. «Intentaba ver una película, pero parece que tu televisor tiene vida propia», respondió Sofía frustrada. «Déjame hacerlo». Esteban tomó el control remoto, pero en el proceso activó otra función que apagó todas las luces del apartamento. «¿Ves? No soy la única que tiene problemas con esto», bromeó Sofía tratando de contener la risa. Esteban no respondió, pero el ligero rubor en su rostro no pasó desapercibido. Otro día, mientras Sofía estaba en la cocina intentando preparar un pastel como agradecimiento por la hospitalidad de Esteban, la batidora se desbordó, llenando la encimera de masa. Esteban apareció en ese momento, vestido con su impecable traje, y al intentar ayudar, terminó con masa en la manga de su chaqueta. «Esto es exactamente por lo que no cocino», murmuró, mirando su chaqueta arruinada. «Bueno, nadie te pidió que te ofrecieras como voluntario», replicó Sofía, riendo mientras intentaba limpiar el desastre. Además de las situaciones cómicas, también hubo momentos incómodos. Una tarde, Sofía salió de su habitación con una mascarilla facial de color verde brillante justo cuando Esteban regresaba de una reunión. La miró, claramente confundido, pero no dijo nada. Sofía intentó regresar a su cuarto rápidamente, pero tropezó con una de las alfombras. «¿Estás bien?», preguntó Esteban intentando no reírse. «Perfectamente», respondió ella, levantándose con dignidad mientras maldecía internamente su mala suerte. Otra noche, Sofía olvidó que el apartamento tenía sensores de movimiento para las luces. Al salir al pasillo en plena oscuridad, la luz se encendió de repente, iluminando a Esteban, que estaba a unos pasos de ella con una taza de té. «¿Siempre deambulas por los pasillos como un fantasma?», bromeó ella, aún con el corazón acelerado por el susto. «¿Y tú siempre caminas como si estuvieras en una película de terror?», respondió él tomando un sorbo de su té con tranquilidad. A pesar de las diferencias y los momentos incómodos, la convivencia comenzó a mostrar destellos de algo más profundo. Aunque ambos mantenían las distancias, era inevitable que compartieran pequeñas conversaciones y risas inesperadas, lo que hacía que la barrera entre ellos comenzara, lentamente, a desmoronarse. Esteban, siempre enfocado en el trabajo y en la perfección, comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Una tarde, mientras Sofía organizaba algunos libros en la estantería, la luz del atardecer iluminó su rostro, destacando sus rasgos suaves y la manera en que su cabello caía en ondas naturales. Por un momento Esteban se quedó observándola en silencio, sorprendido por lo hermosa que era. Esa noche, mientras cenaban, Esteban no pudo evitar mirarla más de lo habitual. Cada vez que Sofía sonreía, había algo diferente, algo que él no había notado antes. No dijo nada, pero internamente comenzó a admitir que su secretaria no solo era eficiente,
sino también increíblemente atractiva. Por otro lado, Sofía también comenzó a ver a Esteban de una manera distinta. Una mañana lo encontró en la cocina, preparando café, vestido solo con pantalones de pijama y sin camisa. Por primera vez notó sus hombros anchos, su espalda bien definida y los abdominales que parecían esculpidos. No pudo evitar que sus mejillas se sonrojaran mientras trataba de desviar la mirada. ¿Necesitas algo?, preguntó él, al darse cuenta de que ella estaba ahí. No, solo estaba buscando un vaso de agua, respondió Sofía rápidamente, evitando su mirada mientras se acercaba al fregadero. Su corazón latía con fuerza y no podía entender por qué estaba reaccionando de esa manera. Esteban, por su parte, notó el rubor en su rostro y no pudo evitar sonreír para sí mismo. Aunque no dijo nada, disfrutó el pequeño momento de vulnerabilidad de Sofía, algo que rara vez veía en ella. A medida que pasaban los días, estos momentos se volvieron más frecuentes. Sofía lo sorprendía a menudo saliendo de la ducha con el cabello húmedo, y aunque siempre llevaba una actitud profesional, no podía evitar que su mirada se desviara momentáneamente hacia él. Por su parte, Esteban comenzó a encontrar excusas para pasar más tiempo en las áreas comunes, donde podía observar a Sofía trabajando o relajándose. Lo que al principio había sido una relación estrictamente profesional y contractual, ahora comenzaba a complicarse con emociones que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Una noche tranquila, después de semanas de convivencia en el apartamento, Esteban y Sofía se encontraron en la sala, cada uno con una taza de té caliente. La atmósfera era más relajada de lo habitual, como si el peso de sus responsabilidades hubiera quedado en pausa por un momento. La luz cálida de las lámparas y el suave murmullo de la ciudad en el fondo creaban un ambiente propicio para una conversación más personal. Parece que finalmente estoy aprendiendo a relajarme en mi propia casa, comentó Esteban rompiendo el silencio. Su tono no tenía la arrogancia habitual, sino algo más suave, casi vulnerable. Es porque ahora parece una casa, respondió Sofía con una sonrisa, haciendo un gesto hacia la decoración que ella había añadido. Antes era más bien un museo. Esteban soltó una pequeña risa. Algo raro en él. Tienes razón. Siempre pensé que mantener todo minimalista y organizado era lo mejor. Pero me doy cuenta de que eso reflejaba lo vacío que estaba este lugar. Y quizá lo vacío que estaba yo. Sofía levantó la mirada, sorprendida por su honestidad. Vacío, pero siempre te he visto como alguien tan seguro, tan decidido. Es difícil imaginarte sintiéndote así. Esteban dejó la taza sobre la mesa y se recostó en el sofá, mirando al techo. La verdad es que no siempre he sido así. Cuando era más joven, mi familia atravesó momentos difíciles. Mi abuelo tenía expectativas muy altas y mi padre, bueno, nunca estuvo a la altura de ellas. Sentí que debía ser yo quien arreglara todo, quien demostrara que podía ser digno del legado familiar. Trabajé sin descanso, sacrificando amistades, relaciones, todo. Pensé que así lograría llenar ese vacío, pero nunca es suficiente. Sofía escuchaba atentamente, viendo a Esteban bajo una nueva luz. Por primera vez, el hombre que siempre parecía impenetrable se mostraba humano. Eso suena agotador, dijo ella suavemente. ¿Alguna vez pensaste en lo que querías para ti? No para tu familia ni para tu abuelo, sino para ti. Esteban guardó silencio por un momento, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. No lo sé. Creo que nunca me lo he permitido. Siempre pensé que mi valor estaba en lo que podía lograr, en lo que podía construir, pero ahora me doy cuenta de que quizás me he perdido en el proceso. Sofía sintió, sintiendo empatía por él. Sé lo que es sentir esa presión, aunque en mi caso no viene de un legado, sino de la necesidad. Cuando mi mamá murió, mi papá no pudo con la responsabilidad de mantenernos a mis hermanas y a mí. Alguien tenía que dar un paso al frente, y fui yo. No lo pienso como un sacrificio, sino como algo que debía hacer. Ayudar a mi familia me da propósito, incluso si a veces significa dejar de lado mis propios sueños. Esteban la miró con una mezcla de admiración y curiosidad. Debe ser difícil, pero también admirable. Siempre te he visto como alguien fuerte y capaz, pero nunca me había detenido a pensar en todo lo que has cargado. ¿Nunca has sentido que mereces algo para ti?
Sofía se encogió de hombros mirando su taza. A veces, sí, pero luego pienso en mis hermanas, en cómo han salido adelante gracias a lo que he podido hacer por ellas. Y eso hace que todo valga la pena. Supongo que eso es lo que me diferencia de ti. Para mí el éxito no es personal, es compartido. Si mi familia está bien, entonces yo también lo estoy. La sala quedó en silencio por unos segundos, pero no era incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, como si ambos hubieran encontrado un terreno común en medio de sus diferencias. Eres increíble, Sofía, dijo Esteban de repente, rompiendo el silencio. Siempre pensé que eras eficiente y profesional, pero ahora veo que eres mucho más que eso. Tienes un corazón enorme. Sofía se sintió ruborizarse, pero mantuvo la compostura. Y tú no eres tan malo como aparentas, bromeó intentando aligerar el momento. Debajo de toda esa fachada de perfección hay alguien que realmente se preocupa. Esteban dejó escapar una leve sonrisa. Supongo que estamos descubriendo que somos más de lo que aparentamos, ¿no? Supongo que sí, respondió Sofía con una sonrisa. Esa noche algo cambió entre ellos. Ya no eran solo compañeros de un contrato o dos personas atrapadas en una situación incómoda. Por primera vez se vieron como realmente eran. Dos almas cargadas de responsabilidades, buscando algo más allá de las expectativas y los deberes. Aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos sintieron que esa conversación los había acercado de una manera que no esperaban. La dinámica laboral entre Esteban y Sofía comenzó a transformarse de manera significativa después de la conversación profunda que compartieron aquella noche en la sala. Esteban, quien solía ser exigente hasta el punto de la perfección y conocido por su temperamento implacable, empezó a mostrar un lado más empático y humano en el trabajo. Aunque sus estándares seguían siendo altos, su enfoque cambió. Una mañana, mientras Sofía revisaba la lista de tareas para el día, Esteban se acercó con una taza de café en la mano. En lugar de lanzarle una serie de instrucciones apresuradas, como era su costumbre, se tomó un momento para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Te sientes bien con la carga de trabajo? Sofía parpadeó sorprendida. No recordaba la última vez que él había mostrado interés por cómo se sentía. Estoy bien. Gracias por preguntar, respondió todavía algo desconcertada. Esteban asintió y añadió, si necesitas redistribuir alguna tarea o si algo te resulta demasiado, házmelo saber. No quiero que sientas que todo recae sobre ti. Ese gesto, aunque pequeño, marcó una gran diferencia para Sofía. Por primera vez, sintió que Esteban veía más allá de su eficiencia y reconocía el esfuerzo que ponía en su trabajo. Esto se volvió más evidente durante las reuniones. Esteban comenzó a escuchar activamente las opiniones de Sofía, algo que antes rara vez hacía. Incluso llegó a delegar decisiones importantes en ella, confiando en su criterio sin cuestionarlo. El cambio de actitud de Esteban no pasó desapercibido para Sofía. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en su oficina, no pudo evitar comentarle. Has cambiado mucho, ¿lo sabías? Antes solía ser tan rígido con todo. Esteban, que estaba revisando un informe, levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. Supongo que estoy aprendiendo a soltar un poco el control. Además, me he dado cuenta de que las cosas funcionan mejor cuando confío en las personas que me rodean. Y tú, me has demostrado que siempre estás a la altura. Sofía sintió un cálido rubor en sus mejillas ante el cumplido. Aunque siempre había sabido que era buena en su trabajo, escuchar ese reconocimiento de Esteban significaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. A partir de estos acontecimientos, el ambiente en la oficina se volvió más relajado. Esteban empezó a bromear ocasionalmente, algo que antes habría sido impensable. En una ocasión, cuando Sofía cometió un pequeño error al programar una reunión, en lugar de mostrar su típica impaciencia, simplemente sonrió y dijo, bueno, incluso tú tienes derecho a un día de error. Solo no lo hagas costumbre, ¿de acuerdo? Sofía rió y respondió, haré lo posible, jefe. Esta nueva dinámica también permitió que ambos compartieran momentos de mayor camaradería. Durante las largas jornadas laborales, Esteban comenzó a traerle café o un bocadillo sin que ella lo pidiera, un gesto que Sofía apreciaba enormemente. Incluso llegaron a compartir conversaciones ligeras entre tareas,
algo que ayudó a romper la barrera que antes los separaba. Una noche, después de una larga jornada de trabajo, Sofía estaba en la cocina preparando té cuando Esteban entró, aún vestido con su camisa ligeramente desabotonada y las mangas arremangadas. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de cansancio y algo más intenso que ella no pudo identificar de inmediato. ¿Aún despierta?, preguntó Esteban, apoyándose en el marco de la puerta. No podía dormir. Pensé que un té podría ayudarme, respondió Sofía, intentando concentrarse en lo que hacía y no en cómo la presencia de Esteban parecía llenar la habitación. Esteban se acercó lentamente, tomando una taza del estante y colocándola en la encimera junto a ella. Sus manos rozaron las de Sofía, un contacto breve pero suficiente para hacer que ambos se tensaran. Por un momento, el aire entre ellos pareció cargarse de electricidad. Sofía, su voz era suave, casi un susurro, mientras sus ojos se clavaban en los de ella. Sofía levantó la vista, y el mundo pareció detenerse. Nunca antes había estado tan consciente de la intensidad de la mirada de Esteban, de la cercanía de su cuerpo. Podía sentir el calor irradiando de él, y su propio corazón comenzó a latir con fuerza, traicionándola. «Sí», respondió ella, su voz apenas audible. Él no dijo nada más. En cambio, dio un paso más cerca, inclinándose ligeramente hacia ella. Sofía sintió su aliento cálido, su presencia abrumadora. Sus ojos bajaron instintivamente a sus labios, y en ese momento supo que si no se movía, él la besaría. El tiempo pareció dilatarse. El pecho de Sofía subía y bajaba rápidamente, su mente luchando por procesar lo que estaba sucediendo. No era parte del plan. No debía ser parte del plan. Pero su cuerpo parecía no estar de acuerdo. Cada fibra de su ser parecía clamar por él, aunque su lógica le gritaba que huyera. Cuando Esteban alzó una mano y la colocó suavemente sobre su mejilla, Sofía sintió un calor recorrerla de pies a cabeza. Cerró los ojos por un instante, perdiéndose en la intensidad del momento. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, algo dentro de ella la detuvo. «No puedo», susurró abruptamente, apartándose de él. Esteban quedó inmóvil, sorprendido por su reacción. «Sofía, esto no está bien», dijo ella retrocediendo aún más. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban la confusión y el torbellino de emociones que sentía. No puedo hacer esto». Antes de que él pudiera responder, Sofía salió apresuradamente de la cocina, dejando atrás la taza, el té y a un Esteban completamente desconcertado. Subió a su habitación y cerró la puerta, apoyándose contra ella mientras trataba de recuperar el aliento. Su corazón seguía latiendo con fuerza y sus pensamientos eran un caos. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó en voz baja, llevando una mano a su pecho. Sabía que cruzar esa línea pondría en peligro todo el acuerdo, todo por lo que había trabajado. Pero también sabía que lo que había sentido en ese momento iba más allá de cualquier contrato. Durante los días siguientes, Sofía evitó a Esteban tanto como pudo. Sabía que debía mantener las distancias si quería cumplir con el contrato y protegerse a sí misma. Pero cada vez que lo veía, cada vez que recordaba la intensidad de ese momento en la cocina, su resolución flaqueaba. «No puedo seguir así», murmuró una noche, mientras hacía las maletas. Decidió que lo mejor sería alejarse antes de que las cosas se complicaran aún más. Dejaría una nota explicando que necesitaba tiempo y espacio para pensar, aunque sabía que no era la explicación completa. Por su parte, Esteban no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Sofía, sentía la calidez de su piel contra la suya. No entendía cómo había llegado a este punto, pero algo era claro. Sofía significaba mucho más para él de lo que estaba dispuesto a admitir. «No puedo dejar que se vaya», dijo en voz alta una noche, mientras miraba la nota que ella había dejado sobre la mesa. La idea de perderla era intolerable. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo que realmente quería. No solo deseaba cumplir con el contrato, quería estar con Sofía, sin condiciones ni acuerdos. Decidió que rompería el contrato, que haría todo lo necesario para ganarse su confianza y demostrarle que lo que sentía era real. Con la determinación que lo caracterizaba, Esteban salió de su apartamento, decidido a encontrar a Sofía
y convencerla de que su lugar no era lejos de él, sino a su lado. Esteban no perdió tiempo en buscar a Sofía. No podía permitir que ella se alejara sin saber cuánto la necesitaba, cuánto la amaba. Se subió a su coche y condujo directamente al modesto edificio donde sabía que ella había regresado, el lugar donde su familia vivía. Cuando llegó, respiró hondo antes de tocar la puerta. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y emoción que nunca había experimentado. Cuando la puerta se abrió y vio a Sofía parada allí, con el rostro sorprendido y los ojos llenos de una mezcla de emociones, supo que estaba tomando la decisión correcta. «Esteban, ¿qué haces aquí?», preguntó ella visiblemente incómoda. «Necesito hablar contigo, Sofía. Es importante». Su voz era firme pero cargada de sinceridad. Sofía dudó por un momento antes de apartarse para dejarlo pasar. Esteban entró al pequeño departamento, notando los detalles que reflejaban la calidez y simplicidad de su vida. La diferencia entre este lugar y su lujoso penthouse era palpable, pero en ese momento no importaba. Se sentaron en el sofá de la sala y Esteban se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, parecía vulnerable. «Sofía, sé que probablemente esta es la última cosa que esperabas, pero no puedo dejar que esto termine así. No puedo dejarte ir sin decirte lo que realmente siento». Ella lo miró, confundida pero también cautelosa. «¿Qué estás diciendo, Esteban?». Él respiró profundamente antes de sacar el contrato de matrimonio que había traído consigo. «Esto», dijo sosteniéndolo frente a ella, «esto fue un error». Sofía frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Pensé que este contrato era lo único que importaba para ti». Esteban negó con la cabeza, sus ojos encontrándose con los de ella. «Al principio sí, era solo una solución práctica para un problema. Pero ahora todo ha cambiado. Tú lo has cambiado todo». Antes de que ella pudiera responder, Esteban rompió el contrato en pedazos, dejando que los fragmentos cayeran al suelo entre ellos. El gesto fue simbólico, pero también lleno de significado. «No quiero que esto sea un acuerdo. No quiero que sea algo impuesto. Sofía, estoy completamente e irremediablemente enamorado de ti». Su voz tembló ligeramente al decirlo, pero había una firmeza en sus palabras que dejó a Sofía sin aliento. «Quiero una vida contigo, no porque lo necesite para mi herencia, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Quiero seguir adelante con los planes de boda, pero esta vez porque te amo, no por obligación». Sofía lo miró, sus ojos llenos de lágrimas que amenazaban con caer. Nunca había imaginado escuchar esas palabras de Esteban, el hombre que había conocido como frío, calculador y exigente. Ahora frente a ella estaba alguien completamente diferente, un hombre abierto, vulnerable y lleno de amor. «Esteban, no sé qué decir», susurró, llevando una mano a su pecho, donde sentía su corazón latiendo con fuerza. «No tienes que decir nada ahora», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea para demostrarte que esto es real, que lo que siento por ti es real». Sofía dejó que las lágrimas cayeran finalmente, asintiendo lentamente. «Esto es inesperado, pero no puedo negar que siento algo también. Sin embargo, tengo miedo. No quiero que esto sea solo una ilusión». Esteban apretó sus manos con suavidad, mirándola con una intensidad que hizo que todo a su alrededor desapareciera. «Te prometo, Sofía, que no es una ilusión, y haré todo lo que esté en mi poder para demostrártelo. No me importa cuánto tiempo tome, siempre que al final estés a mi lado». Por primera vez, Sofía permitió que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Aunque aún sentía dudas, el gesto de Esteban y la sinceridad en sus palabras habían comenzado a derribar las murallas que había construido a su alrededor. Esa noche, aunque las palabras no resolvieron todo, marcaron el comienzo de algo nuevo. Ambos sabían que tenían mucho camino por recorrer, pero por primera vez estaban dispuestos a enfrentarlo juntos, como iguales y con el corazón abierto. La boda de Esteban y Sofía fue un evento digno de un cuento de hadas. Celebrada en un elegante castillo rodeado de jardines florecientes, todo parecía sacado de una fantasía.
Desde el principio, ambos se aseguraron de que cada detalle reflejara la felicidad y el amor genuino que habían construido juntos. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, bajo un arco adornado con rosas blancas y lilas. El sol brillaba suavemente, bañando el lugar con una luz dorada que hacía que todo se sintiera mágico. Sofía, con un vestido de encaje que parecía hecho a medida para resaltar su belleza natural, caminó por el pasillo del brazo de su padre. Cada paso que daba estaba lleno de emoción y promesas de un futuro brillante. Esteban la esperaba al final del pasillo, vestido con un traje negro impecable, pero sus ojos estaban fijos únicamente en ella. Cuando sus miradas se encontraron, todo lo demás pareció desvanecerse. En ese momento, no había rastros del contrato que una vez los unió, solo amor puro y sincero. El intercambio de votos fue íntimo y profundamente personal. Ambos hablaron desde el corazón, recordando el camino que los había llevado hasta allí, las pruebas que habían enfrentado y cómo, contra todo pronóstico, se habían encontrado el uno al otro. Sofía, nunca imaginé que alguien como tú podría cambiar mi vida de la manera en que lo hiciste. Me enseñaste a abrir mi corazón y a confiar. Prometo amarte y cuidarte todos los días de mi vida, dijo Esteban con la voz firme, pero cargada de emoción. Esteban, tú me enseñaste a creer en mí misma de formas que nunca imaginé. A tu lado, me siento completa. Prometo estar contigo en cada paso del camino, en los buenos y en los difíciles, porque contigo todo vale la pena, respondió Sofía, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, el aplauso de los invitados llenó el aire, pero para Esteban y Sofía, el mundo se había reducido a ese momento compartido. Su primer beso como esposos fue apasionado, pero también lleno de ternura, sellando una unión que era mucho más que un simple compromiso. La recepción fue una continuación de la magia. Una orquesta tocaba suavemente mientras los invitados disfrutaban de una cena exquisita bajo un cielo estrellado. La decoración era elegante pero acogedora, reflejando la esencia de la pareja. Sofía y Esteban compartieron su primer baile como esposos al ritmo de una canción romántica que parecía escrita para ellos. Los invitados los miraban con admiración, convencidos de que estaban presenciando el amor verdadero. Nadie, ni siquiera los amigos más cercanos o las familias, sospechaba del inicio falso de su relación. Para todos, Sofía y Esteban eran la pareja perfecta, un ejemplo de amor y compromiso. El secreto de su contrato inicial era algo que ambos habían decidido guardar para siempre. No porque tuvieran algo que esconder, sino porque sabían que su historia real, la que habían construido juntos, era lo único que importaba. Cuando la noche llegó a su fin, Esteban y Sofía se despidieron de los invitados y subieron a un coche clásico que los llevaría a su luna de miel. Mientras el vehículo se alejaba, rodeado por una lluvia de pétalos de flores y aplausos, Esteban tomó la mano de Sofía y la miró con una sonrisa. ¿Crees que alguien sospechó alguna vez?, preguntó él con un tono divertido. Sofía rió suavemente, apoyando su cabeza en su hombro. Si lo hicieron, nunca lo dijeron. Pero no importa. Lo que importa es que estamos aquí, juntos, por las razones correctas. Esteban besó su frente, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Tienes razón. Este es solo el comienzo de nuestra historia, y no puedo esperar para vivirla contigo. Ambos sabían que su secreto quedaría con ellos. Un recuerdo de cómo algo que comenzó como un contrato frío y calculado se transformó en un amor verdadero y profundo. Mientras el coche se alejaba hacia el horizonte, Esteban y Sofía miraron hacia adelante, listos para enfrentar el futuro juntos, con el corazón lleno de amor y esperanza.